Vamos a considerar la palabra que hoy tiene y que ha marcado en mi corazón poder anunciarles y poder decirles. En los tiempos que vivimos necesitamos considerar este aspecto que hoy lo vamos a ver a través de Pablo a una carta de los Corintios, a la primera carta de Corintios en el capítulo 4. Allí vamos a considerar algunas cosas que oportunamente pudo declarar Pablo frente a las circunstancias que estaban viviendo los corintios en ese momento, y que tenemos que saber que la condición espiritual de ellos en ese momento había llegado a ser tan pobre, han estado tan desganados en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el aprendizaje de esta nueva oportunidad que ellos tenían de saber que había un Dios poderoso que se hacía presente en sus vidas para ayudarles a salir adelante. Pero todo esto estaban manteniendo una circunstancia que se había dado en medio del pueblo, en medio de la congregación, y eso estaba trayendo limitaciones, estaba trayendo cosas que estaban siendo inoportunas y que estaban haciendo flaquear a la gente. En estos capítulos, en este capítulo que vamos a ver, vamos a considerar algunas cosas que Pablo quería dar a conocer, pero tómenlo como una información que Pablo estaba dando, no como una victimización que estaba haciendo de él, sino que estaba considerando algunas cosas que necesitaba el pueblo saber para que sepan después tomar decisión, para que sepan hacer la voluntad de Dios de la mejor manera, porque todo esto estaba estableciéndose allí y estaba trayendo un momento de flaqueza espiritual. Y al haber flaqueza espiritual no estaban discerniendo los momentos que estaban viviendo, no estaban discerniendo qué es lo que estaba pasando. Entonces Pablo les puedo decir y anunciar algunas cosas que son para hoy considerables para nosotros también. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Tendrá la nueva versión internacional? Muy bien. Dice: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá en descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de que nosotros, que aprendan de nosotros, aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno y perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes que si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en lo último lugar, como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser
un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envío a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que sí, que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Si lo miramos de la punta de decir, está victimizándose Pablo, no vamos a poder considerar lo que Dios quiere transmitir. Ahora, si lo tomamos desde el punto de que Pablo está queriendo anunciarle las cosas que están sucediendo y que no escapamos nosotros hoy a estas realidades, porque si bien esto fue escrito mucho antes que nosotros existiéramos en esta tierra, Pablo hace un montón de tiempo que fue consagrado apóstol de Jesucristo para anunciar el evangelio a los gentiles, para que le presente la oportunidad de salvación a aquellos que estaban desprestigiados, estaban despreciados, porque los gentiles no tenían la oportunidad, porque el pueblo de Dios era el único que tenía la oportunidad de salvación a través de ese Dios que se les manifestó, pero ese Dios que se les manifestó no lo supieron reconocer, y al no reconocerlo, lógicamente empezaron a fluctuar en sus pensamientos. Nosotros hoy necesitamos considerar algunas cosas que son importantes, que necesitamos empezar a mirar porque los tiempos son difíciles. Hoy tenemos a través de las redes infinidades de predicaciones, infinidades de hombres de Dios, infinidades de mujeres de Dios hablando de lo que es el Evangelio. Pero lo que nosotros tenemos que saber, que lamentablemente frente a esta circunstancia hay hombres y mujeres que inescrupulosamente hacen mercado, hacen, vamos a decir, adulterando el propósito de Dios a favor de ellos, a favor de sus propios bolsillos, a favor de sus propios prestigios. Porque todas estas cosas y estas verdades que declaró Pablo a los corintios, porque ellos estaban viviendo una situación, como les decía, flaqueando espiritualmente, estaban débiles y no estaban discerniendo. Entonces estaban no reconociendo la autoridad de Pablo, no estaban reconociendo la autoridad de que los que enviaba Pablo para tomar en consideración a estos hombres, a estas mujeres que llevaban un evangelio que si bien pareciera que era igual al que ellos habían predicado, pero tenían características diferentes a lo que ellos habían enseñado. Es por eso que necesitamos asentar nuestros conocimientos a través de pertenecer a una congregación, porque si no andamos fluctuando. O sea, si yo, no está mal que, y eso lo recalco, no está mal que escuchemos predicaciones de otras congregaciones, de otros pastores, pero sepan ustedes que los corintios empezaron a fluctuar en sus pensamientos porque empezaron a escuchar que había otro que era mejor que el que estaba de turno.
siempre el que viene de afuera tiene más alcance que el que está acá adentro. Nunca le damos la relevancia del que predica aquí dentro por tanto tiempo, por tantas circunstancias que se viven en las congregaciones y son los que permanecen fieles a Dios. Pero viene alguien de afuera, tiene un poquito más de elocuencia, tiene un poquito más de carisma y es como que es el mejor. Y los que estamos adentro somos los peores. Y esto es lo que estaba pasando en Corintios. Los verdaderos siervos de Dios en esa etapa no fueron reconocidos, pero empezaron a reconocer a otra gente que estaba llevando cosas que tenían que ver con las apariencias, que ponían títulos, que ponían palabras lisonjeras, que ponían cosas que no eran el molde de Cristo, sino que se ponían por moldes propios, diciendo, parezcanse a mí. Si bien Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, lo imitamos a Pablo, pero porque imitó a Cristo primero, si no, no lo imitemos. Si el predicador, si el que está disertando, el que tiene frutos dignos de arrepentimiento, lo va a mostrar en la sencillez. Fíjese cómo empieza Pablo en su elocuencia, en este relato, manifiesta una humildad, manifiesta que nos consideren a él como un servidor de Cristo. No está diciendo yo soy el dueño de todos ustedes. No está diciendo yo tengo responsabilidad sobre ustedes. No, ténganme, ustedes que me están escuchando, ténganme como servidor de Cristo. Yo vengo a anunciarlo a Cristo, yo vengo a exponerlo de Cristo, yo les vengo a decirlo de Cristo. No tengo otro interés. No quiero poner sobre el Cristo lo que yo soy, lo que yo represento, mi título honorífico que tengo colgado en la pared porque estudié, porque hice seminarios. No está mal que lo hagamos, pero que no sea más relevante lo que estoy haciendo que lo que Cristo representa en mí. Soy un servidor de Cristo, vengo a servirlo. Solamente deben considerar que yo soy un servidor de Cristo, pero también empiecen a considerar que como servidor de Cristo soy también encargado de administrar, de organizar los misterios de Dios. Porque Pablo empezó diciendo cosas importantes en Corintios, empezó a encontrar que había gente que tenía capacidades, empezó a encontrar que había gente que tenía dones, que tenía talento y los empezó a levantar, los empezó a instruir, porque de eso se trata, ser administrador. Es un organizador de la dispensación de Cristo, de los misterios de Cristo, porque muchas cosas no están reveladas. Si yo te preguntara hoy y te hiciera esta pregunta, ¿cuál es tu propósito de la vida? ¿Qué Dios dice que tenés como propósito en esta vida? ¿Por qué estás respirando? ¿Por qué todavía estás en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que tenés? Y es un misterio, ¿o no? ¿Cuántos, a ver, levanten la mano, cuántos saben cuál es su propósito en la tierra? Chanfle. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta que es un misterio? ¿Para qué corno vengo a hacer a esta tierra? ¿Qué tengo que hacer en esta tierra? Es un misterio. Y Pablo decía, yo soy un servidor de Cristo. Yo estoy para servirles a ustedes porque también, como imité a Jesús, Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y qué hizo? Se puso la toallita al hombro, agarró la palangana y les mostró a sus discípulos que Él venía a ser un servidor de ellos. A darles lo que ellos tenían que obtener en ejemplo, mostrándoles la realidad, cómo era el asunto de servir. Cuando empezamos a ver que Pablo empieza a mostrarles estas cosas, que él era encargado de administrar los misterios de Dios, pero también dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige
que demuestren ser dignos de confianza. Entonces, otra de las características que tiene que tener aquel que va a ministrar, que va a administrar las cosas de Dios, es que sea fiel. La fidelidad hacia Dios es lo principal. Yo vengo a la iglesia porque soy fiel a Dios. Y porque hago esa fidelidad hacia Dios es que yo estoy con ustedes. El ser fiel a Dios me hace que yo tengo que amar a mi hermano. Y no solamente como lo dice la Escritura, de amar a mi hermano como al prójimo, sino que también me dice Jesús que debo amar a mi hermano como Él me amó a mí. No solamente tenemos que amar como a nuestro prójimo, así como vamos a amarlo porque es mi prójimo. Pero ahora Jesús nos dice, ustedes tienen que amarse como yo los amé a ustedes. Entonces nos levanta la varita. Ahora para saltar esa vara está mucho más alto. Porque tenemos que amar como Jesús nos amó a nosotros. Y esto es lo que venía a interpretarles Pablo a la iglesia de Corintios, para que sepan que aquellos que se les delega, aquellos que se les da la oportunidad, aquellos que se les dice hacer tal trabajo, es porque están mostrando una fidelidad hacia Dios. ¿Cómo podemos nosotros decirle a Dios que le amamos si no estamos diciendo nada? No estamos mostrando nada, solamente nos venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra y nos vamos. Pablo le estaba diciendo, muchachos, muchachas, empiecen a ver que nosotros vamos a delegar, pero no es para que se hagan ver, no es para que sean los señores o las señoras del lugar. Ustedes son servidores, tienen que servir al prójimo, tienen que servir a sus hermanos, tienen que ser parte de la estructura de cómo llevar adelante el propósito de Dios. Por eso deben mostrar que sean dignos de confianza. Y Pablo decía, y podía expresarle, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes. O sea, yo no estoy atendiendo a que ustedes, qué opinión tienen de mí. No estoy preocupado en que, a ver, si me visto de esta manera voy a agradar a alguien. Si me hago tal peinado voy a agradar a otro. Porque tengo que saber que yo vengo con un objetivo de que tengo que anunciarle la palabra, y esta palabra está escrita, y lo que yo solamente hago es interpretarla para que la conozcan y la tengan en consideración. Es por eso que decía, no me importa lo que puedan pensar ustedes, júzguenme ustedes, a mí me resbala. Pero aún así, dice, cualquier tribunal humano que quiera juzgarme, tampoco le voy a dar. Y acá entramos en esto de que la iglesia en momentos, y ya hay lugares que son perseguidos, que le mandan un juez y les dicen no pueden predicar, no pueden hacer reuniones en ciertos lugares, no pueden en las plazas estar gritando, anunciando a Cristo, porque los tribunales han dicho y han decretado y han declarado una ley que no se puede hacer. Entonces Pablo decía, yo no tengo problema con eso. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Pero aún así, dice, es más, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. Entonces yo no tengo que estar juzgándome a mí mismo. ¿Y cuál es la situación nuestra? Que cuando empezamos a juzgarnos a nosotros mismos, empezamos a boicotear la oportunidad de Dios en nosotros. Porque empezamos a decir, no, yo no tengo esa capacidad. Se ve que el Señor se equivocó, estaría durmiendo la siesta y se levantó y me dijo que yo tenía que ser pastor. No, seguramente se equivocó. Seguramente estaba pensando en siciliano y no en Urrutia. Pero Dios dice, no. Sí, yo sigo pensando en siciliano, pero yo te puse a vos. No, pero Señor, si yo soy torpe en palabras, no me sale. A veces que me trago todo, quiero decir una palabra y me sale otra. Sí. Y yo te elegí. Yo te puse. Pero Señor, empezamos a juzgarnos.
a ver todos los defectos que tenemos. Y sí, seguramente tenemos infinidad de defectos. Ahora, ¿quién se mira al espejo y no encuentra un defecto? Ahí levantaron la mano todos. Es lógico. Nunca estamos satisfechos de lo que somos. Pero Pablo decía, aún así, hay cosas que yo las puedo presentar, puedo sentirme que mi conciencia no me remuerde nada, pero me sigo juzgando en estas cosas, me sigo persiguiendo en estas cosas y no dejo que la voluntad de Dios se vaya perfeccionando en mí, porque la Escritura nos dice que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. O sea, si Dios lo hizo, nos eligió de lo que estaba desechado, descartado, y nos hizo ser parte de esta luz maravillosa, es porque seguramente Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y en esto Pablo le estaba diciendo a los corintios, yo sé que aunque yo tenga todas estas cosas, no tenga cargo de conciencia, mi conciencia no me remuerde, aún así no creo estar absuelto, porque alguna metida de pata puedo tener, algún desliz puedo tener, pero no con esto quiero decir que yo lo tengo ganado todo. Pero una sola cosa sé: no voy a ser juzgado por ustedes, no voy a ser juzgado por los tribunales, no voy a ser juzgado por mí mismo, pero sí sé que ante todas las cosas voy a ser juzgado por el Señor. Y ahí sí tenemos que tener una buena mirada, porque cuando Jesús nos venga a juzgar, va a exponer lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Si hice caso o no hice caso. Si traté de no decir cosas que no tenía que decir. Si me esforcé a que no lo trago a este, pero lo tengo que amar. Si me esforcé en decir, hoy no tengo ganas, pero voy a estar. Porque allí sí hay un peligro. El Señor nos puede juzgar. Pero ahora hay una noticia que larga allí Pablo y dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen que venga el Señor. Sí, pero en las iglesias pasa cada cosa, pastor. Dice, no juzguen nada. No pierdan el sueño por la situación que haya pasado. No se pongan mal por las cosas que hayan sucedido. Dejen que el Señor juzgue. Dejen que el Señor, si operó en bien, va a tener buena recompensa. Si operó en mal, no va a tener buenas consecuencias. Pero dice, esperen hasta que venga el Señor, porque Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Yo no puedo juzgar a nadie. Dios me dice, esperá que yo voy a juzgar. Esperá que yo voy a ser el que hago justicia. Y aún las Escrituras nos dice que debemos dejar la cizaña en medio del trigo. Porque no nos corresponde a nosotros hacer esta cosecha intencionada de sacar, no, porque no sirve, porque no tiene la cualidad del trigo. La cizaña es muy parecida, pero no sirve para alimentar. Entonces hay que arrancarla. Pero dice Dios, no, pará. Porque ese es un trabajo de los ángeles. Porque muchas veces queriendo arrancar la cizaña, arrancamos el trigo. Es por eso que no está esa función en nosotros. No debemos juzgar a nadie. No tenemos que sacar a nadie. Pero pastor, ¿qué aguante que tiene usted? Es que no es que tengo aguante, es que la palabra me dice que tengo que aguantar. La palabra me dice que no tengo que juzgar. La palabra me dice que no tengo que sacar a nadie. Pero sí, no, tendría que actuar porque estas cosas pasan a mayor. Pero yo soy libre de conciencia y sé que Dios es el que va a juzgar. Yo no tengo por qué preocuparme en juzgar. Entonces dice la palabra que cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Amén. Por eso, hermanos, todo esto lo he explicado o lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes. O sea, nosotros somos ejemplos.
con mi compañero Apolo, nos presentamos ante ustedes, le hemos dicho todas las cosas que tenían que saber, tratamos de ser transparentes, tratamos de ser siempre minuciosos en la enseñanza, estamos siempre atendiendo a sus necesidades. Nosotros somos el ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan beneficiar, con el fin que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. No tenemos que ir más allá de lo que ya está escrito. No juzguéis para no ser juzgados, nos dice la Escritura. Y si yo voy más allá de lo que está escrito, dice, no juzguéis si no querés ser juzgado. Pero sí tengo que poner limitación. No dice eso. No vayamos más allá de lo que nos está dicho. Lo que está escrito, está escrito. Yo tengo que ponerme a esto, a lo que dice la palabra. El beneficio está en mí mismo, en poder saber desarrollar la mejor actitud, sabiendo que lo que está escrito es lo que me sirve. Lo que no está escrito no tiene que estar en mí. Porque si yo me manejo de esta manera, así ninguno de ustedes, dice, podrá engreírse de haber favorecido al uno y haber perjudicado al otro. Acá no es yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, pero ¿qué nos dice la Escritura? El crecimiento lo da el Señor. Yo no tengo que favorecer a alguien. En cualquier circunstancia yo no tengo que ser mediador de quién tiene la razón o quién no la tiene, porque eso lo hace Dios. Entonces cuando nosotros podemos compenetrarnos en la palabra, Pablo dice, no van a favorecer a ni uno ni a otro. Van a esperar a que venga el Señor y juzgue Él, y Él va a sacar a la luz lo que hay oculto en los corazones. Y vivimos más tranquilos. No nos hacemos problemas, no nos desanimamos. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo todas estas cosas, Pablo? Porque se estaba pasando esto. Y se estaba levantando, y que había uno que decía, no, vos estás haciendo mal las cosas, no, que esto es allá, que esto es acá. Y empezaron a tener desórdenes. Pero claro, porque vino después uno y dijo, no, está correcto lo que están haciendo porque así se tiene que hacer, porque las Escrituras dicen. Y muchas veces lo que decían no era lo que estaba en la Escritura, era un pensamiento humano. Entonces Dios le estaba diciendo a Pablo, enseñarles a los corintios que si ellos se manejan de esta manera, no van a tener tantos problemas. No van a andar desanimados, porque ¿cuándo se desanima una persona? Cuando parece que al otro le hacen una injusticia. ¿O no? ¿No te ha pasado eso? ¿De sentir que fue injusto algo? Pero no está en nosotros juzgarlo. No, el pastor se equivocó. Tenía razón el miembro. Deja que el Señor juzgue eso. Y nuestra calidad de cristiano va a mejorar. Vamos a tener otra mirada. Porque después dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué hace la diferencia en nosotros? Porque el que nos reconoce y el que nos favorece es el favor de Dios. No es el favor humano, que nos hacemos reconocimiento, que aplaudimos la acción, que podemos dar palmadas de aliento. Está bueno, pero la recompensa es del Señor. Él es el que te va a decir, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Pero ¿cuándo va a ser ese momento? Señor, pero estoy haciendo lo poquito, pero ¿cuándo va a ser que me ponga? Pero pará, tenés paciencia, todavía tenés algo que aprender. Sé fiel en lo poco. Empezá a servirlo así a Dios. Empezá a considerar lo que está viniendo a tu alcance, la enseñanza, el aprendizaje que tenés a través de las mismas situaciones. Porque las situaciones que se van dando no son para perjudicarnos, son para que aprendamos a cómo conducirnos como cristianos. Para mirar como mira a Dios, para que miremos como observa a Dios. No para que nos pongamos en
en el banco, en el sillón de juez. Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué presumís que si no lo hubieras recibido? Y esto es esta expresión de decir, pero si ya te lo entregué, ¿por qué decir que no te lo entregué? Y eso se llama falsa humildad. Dios me dio el pastor, pero yo no soy pastor, discúlpeme, pero por dentro está diciendo, dígame pastor. No, yo estoy haciendo lo que puedo, pero no. Si Dios te dotó de un don, si Dios te dotó de un ministerio, si Dios te dio talento, porque todo esto sirve en la obra de Dios, no nos minimicemos, sino que dejemos que Dios diga lo que tenga que decir de nosotros. No seamos falsos en nuestra humildad. Lo que sí Dios nos dice que no tenemos que tener más alto concepto del que tenemos que tener. O yo soy un pastor, sí, pero no soy el pastor. No, yo soy de Contacto de Vida. No, somos de Contacto de Vida, sí, pero primeramente somos del Señor. Que después represento a Contacto de Vida, sí. Y aquí empieza Pablo a exhortarle a la gente, le dice, ya tienen todo lo que desean, ya son ricos, ya tienen el favor de tener riqueza, han llegado a ser reyes, y sin nuestra ayuda. Ustedes solamente lo hicieron con el favor de Dios, con la bendición de Dios, llegaron a hacer todas estas cosas. Pero ojalá fueran que de veras sean reyes, dice. Porque acuérdense que la Escritura dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. O sea, si reinamos por Él. Si nos va bien las cosas es porque estamos haciendo lo que Él nos dice. Pero no es para que nos quedemos en el apogeo de decir, ya lo tengo todo. No, hoy puedo tener riqueza, pero que esa riqueza me sirva para que yo siga invirtiendo en el reino de Dios. Que esa riqueza que yo he generado pueda ser la estabilidad de algún misionero, la estabilidad de algún grupo de gente que está haciendo lo que tiene que hacer en honor a Dios. Y acá, en el versículo 9 dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados, esos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Esto puede sonar como victimizándose. Pero, ¿cuál es la realidad que hoy nos está rodeando? ¿Cuántos hombres de Dios están siendo desprestigiados? Y aún nosotros de las congregaciones le decimos, ese pastor cayó. Pero no sabemos si es verdad o es mentira. Pero lo dijo fulanito de tal. Un reconocido, alguien eminente, alguien que tiene nombre. Pero ese que está diciendo eso, toma en honor decir, hay que defender el Evangelio, hay que defender el reino de los cielos. Porque esta escoria, y hasta se atreven a apuntar. Pero la Biblia nos dice que no juzguemos. Porque no sabemos si es cierto. No sabemos si es mentira. No sabemos nada. Solamente que alguien tiró la piedra y escondió la mano.
Por eso dice Pablo, nosotros somos ignorantes muchas veces, pero ustedes en Cristo son los inteligentes. ¿Cuántas veces no ha escuchado a alguien usted decir, los pastores no saben nada? No, ese líder no sabe nada. Pero dice, nosotros en Cristo sí. Nosotros, somos súper inteligentes. Nosotros sabemos mucho más que ellos. Somos nosotros los fuertes y ustedes son los de estima. Nosotros somos los despreciados. Pero, dice Pablo, hasta este momento que le estoy escribiendo esto, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Y hay veces que escuchamos, pastor, usted sí que tiene aguante. Y no es que tengamos aguante, es que la palabra nos dice que tenemos que, si nos pegan una mejilla, poner la otra. Muchas veces maldecimos los ministerios con nuestro accionar, con nuestro decir, pero no sabemos lo que está viviendo. Los maldicen, pero los que son verdaderamente los siervos de Dios bendicen. No están diciendo que le caiga un rayo, que lo parta en dos, que le pase un camión y lo haga pedazos. No, Señor, bendícelo, porque no sabe lo que hace. Se los calumnian, pero ¿cuántas veces hemos tenido que poner esa sonrisa? Y venimos de enterarnos que estaban hablando mal de uno. Pero la gente no tiene la culpa. Nosotros tenemos que hacer la mejor labor, el mejor trabajo. Y eso es lo que estaba diciéndole Pablo a la gente. Se nos considera la escoria de la tierra. Porque los pastores son aprovechadores, porque esto, porque... ¿No ha escuchado eso alguna vez? ¿No se le ha escapado alguna vez decir, es un vividor el pastor? Que hay gente inescrupulosa, lo hay. Pero hay mucha gente que está haciendo bien las cosas. Entonces Pablo dice, yo no les escribo esto para avergonzarlos. No está en mi intención hacerlos sentir mal. No escapo de esto, no es mi intención. Solamente dice que los quiero amonestar como a hijos míos, amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, la otra versión dice, no todos son padres. En las congregaciones tenemos oportunidad de conocer un montón de gente, pero hay un solo papá en la congregación. Hay una sola mamá en la congregación. Podrán haber muchos adiestradores, educadores, coaching, todos los nombres que queramos darle, pero no todos ellos son padres. Y cuando empezamos a ver lo que está diciendo Pablo aquí, dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. No son todos padres. Son ayudadores. ¿Acaso cuando usted manda a su hijo o a su hija a la escuela, la maestra lo recibe? Ahora son mis hijos. Ustedes ya no tienen más mamá. La mamá no está. Yo soy la mamá ahora. ¿Podrá decir esto? Un profesor podrá decirle al chico, ya no tenés más papá, yo soy tu papá ahora. Vení que yo te voy a pagar los estudios, vení que... ¿Podrá decirlo? ¿Podrá hacerlo? Son ayudadores. Ayudan a la educación, ayudan a que puedan enfrentar realidades, a mirar objetivamente las cosas. Pero no todos son padres. Porque mediante el Evangelio dice Pablo, yo fui el padre que los engendré en Cristo Jesús. La labor de los pastores, la labor de los apóstoles es bregar por la familia en Cristo Jesús. Y son todos hijos.
Algunos dicen, no, pero la Escritura dice que un solo Padre tenemos. Pero Pablo decía que por la gracia de ese Padre los engendré. ¿Y engendrar qué es? ¿Qué es engendrar? Cuando se engendra, se da vida, se genera una nueva vida, se da una nueva oportunidad. Engendrar es decir, yo doy paternidad. Es por eso que dice Pablo, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito los envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él lo considera porque, ¿qué pasa? Él lo instruyó, Él lo preparó, Él lo pudo engendrar en el espíritu, de decir, un nuevo nacimiento pudo producirse a través de la predicación del Evangelio sobre Timoteo. Este es mi hijo amado. Es lo que nosotros decimos los pastores, ustedes son nuestros hijos, son amados. Y como los hijos naturales, no hay preferencia, son todos hijos, que sí tienen distintas cualidades, que sí tienen distintas personalidades, pero los papás, ¿qué hacemos? Amamos. Si sos revoltoso, amamos. Si sos tranquilo, amamos. Si sos chispita, amamos. Si sos gruñón, amamos. Porque ¿quién mejor que los padres podemos considerar estas cosas? Y Pablo decía, bueno, de esta manera quiero que ustedes piensen, analicen, que yo como padre espiritual de Timoteo, yo les envié a ustedes para que les recordara toda esta enseñanza, para que les tenga presente mi comportamiento como padre. No soy padre ausente, estoy presente. Soy el padre que estoy dándole protección, soy el padre que genera todos los recursos. Porque de eso se trata la congregación. No es que estamos siendo omnipotentes los pastores, sino que estamos haciendo que todas las cosas se vayan generando para que ustedes tengan todas las cosas que necesitan. Cuando nosotros trabajamos por nuestros hijos, ¿qué hacemos? Trabajamos porque queremos darle mejor educación, porque queremos que tengan las mejores cosas, porque no les falte nada, para que siempre estén sustentados, sean direccionados a través de lo que uno le va proveyendo, para que después se presenten en la vida y sepan cómo avanzar, cómo hacer las cosas. Porque los papás hacemos esto. Ahora bien, dice, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que sí. Si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y vamos a ver de esos charlatanes, de esos que hablan, cuánto poder tienen. Porque muchos presumen decir, yo hago bien las cosas. Pero vamos a ver, vamos a considerarlo, vamos a ver y analizar qué es lo que dicen y qué es lo que realmente muestran después con sus hechos. Porque decir es una cosa, pero hacer es otra. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con el látigo o con amor y espíritu apacible? Yo se los digo ahora esto, se los recalco ahora. Pero depende de ustedes. Porque como yo soy papá, yo voy a observar y puedo usar el látigo. Pero también puedo hacer que con amor, con paciencia, con un espíritu apacible, les enseñe cómo debemos hacer. Amén. Es un tiempo específico lo que estamos viviendo. Si no consideramos estas cosas, y que esto es lo que nosotros decimos paternidad, vamos a andar sin ningún objetivo en la vida. Si no reconocemos paternidad espiritual, nos va a faltar esa seguridad que provee un padre. Y en estos tiempos no hay que titubear, en estos tiempos no hay que estar
desapercibidos, sino que estar atentos. Porque las cosas van a suceder, van a aparecer falsos profetas, van a aparecer falsos maestros, pero cuando hay paternidad hay seguridad. Y cuando hay seguridad hay solidez. Entonces nadie nos va a poder hacer fluctuar en nuestros pensamientos porque tenemos un direccionamiento. Ponete de pie. Lo importante es entender qué es lo que quiere enseñarnos Dios. Si de repente hay cosas que te dejaron ahí una nebulosa, es momento de que empieces a indagar para que esa nebulosa desaparezca. Te dejó una intriga y bueno, aprovechá e indagá un poco más, porque cuando hay intriga hay una oportunidad de sorprenderse de algo. ¿Qué está queriendo diciendo el pastor en este tiempo? Porque los tiempos sabemos que son difíciles, lo venimos diciendo muchas veces. Ya tiempos mejores no vendrán, pero si estamos apercibidos, si estamos con las herramientas adecuadas, si estamos con el armamento oportuno para lo que tenemos que hacer, vamos a saber protegernos, vamos a saber cómo trabajar y cómo hacer las cosas. Los tiempos que están viniendo son difíciles. Y no es que estamos declarándolo, porque ya está complicado el asunto. El asunto, ¿cómo lo voy a llevar yo? ¿Cómo lo voy a generar? ¿De dónde me voy a parar? ¿De qué perspectiva voy a tener? ¿De dónde yo me voy a solidificar? Porque esto es lo que considera Dios en nosotros. Y para eso nos pide una decisión. Amén. ¿Se van reflexivos? ¿Se van con decisiones? Bueno, cierra tus ojos en este momento. Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia. No fue, Señor mío, algo sacado de los pelos como muchas veces decimos, sino de la intención de tu corazón. Señor, ayúdame que aquellas cosas que no logré expresar, aquellas cosas que no logré poner en palabra, tu Espíritu Santo lo esté trabajando en cada corazón, en cada vida, en cada mente. Que la pronunciación de tu palabra, Señor, haya producido, Señor mío, el interés, Señor, para poder lograr interpretar, pero aquellos que todavía falta, Señor, indagar y así poder crecer en ese conocimiento. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús, que tú traigas, Señor, esa certeza, esa confianza de la paternidad. Tu paternidad principalmente como Padre omnipotente. Pero también trae, Señor, esta enseñanza que Pablo estaba transmitiéndole a los corintios de que no todos pueden ser papá. Muchos podrán ser ayudadores, pero solamente hay un solo Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que atraigas nuestros corazones hacia ti. Que nos traigas, Señor mío, la firmeza de tomar decisiones. De aquellos que no nos han mirado como Padre, que comiencen a mirarnos como Padre. Si están, Señor mío, la dudativa, Señor, de poder tomar decisiones, Señor, ayúdales a que tomen decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos el poder de tu Espíritu Santo para que en todo momento la revelación de tu palabra sea la oportunidad de nuestro crecimiento, sea la oportunidad de nuestro afianzamiento en ti. Y así, Dios mío, poder lograr interpretar tu corazón para los tiempos que se vienen, pero estar preparados para saber cómo, Señor, actuar. Porque los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, Señor, pero sabían cómo proceder, sabían cómo hacer, sabían cómo salir, sabían cómo entrar. Porque, Señor, tu palabra nos brinda todas las cosas necesarias para que nosotros oportunamente las podamos aplicar a nuestra vida. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias te damos, Dios, porque somos tus hijos y en ti, Señor, podemos descansar. Para gloria y alabanza tuya lo hacemos, Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y que este Dios grande que se manifestó a nosotros en su amor infinito te haga sentir su paternidad. Pero también el que tome esa decisión, porque necesitamos padres espirituales.
No podemos conducir en la vida sin no tener padres espirituales, porque es algo importante. Pablo lo decía: te mandé a Timoteo para que él le hiciera refrescar, porque es mi ayudante, es mi hijo, es como el que puede mostrar lo que yo soy también, porque él lo vivió, lo mamó, lo interpretó y lo adoptó. Sean ustedes imitadores, como dijo Pablo, de mí, como yo soy de Cristo. O sea, lo que ustedes vean en mí y lo pueden imitar, háganlo. Y aquellas cosas que ven que pareciera que fuera algo que no tiene relevancia, y obsérvenlo, analícenlo y después vean si lo aplican o no a su vida. No soy quizás el mejor ejemplar, pero una cosa sí sé: que cada día me quiero parecer más a Cristo, que cada día quiero ser como Cristo, que cada día quiero operar como Cristo. Y eso me da la tranquilidad de que puedo ser juzgado, pero yo sé que el que me va a juzgar es Dios, y el que me va a dar recompensa es Dios. Solamente quiero ser un imitador de Él. Lo mismo es para vos. Si querés imitarnos a nosotros, imitamos, pero principalmente ser el imitador de Cristo. Y eso nos va a dar la simbiosis de una unidad, de un criterio genuino que nos vamos a considerar juntos y vamos a trabajar por amor a su obra. Amén.